El escritor y director de cine Woody Allen decía lo siguiente: algunos matrimonios acaban bien, otros en cambio duran para toda la vida. Y es que, si te pones a pensar, cuando un matrimonio decide poner fin a su relación a través del divorcio, en realidad están iniciando una nueva forma de convivencia. Para bien o para mal, la pareja va a coincidir muchas veces en la corte, y más si dentro del matrimonio hubo hijos. Por eso, ¿no es mejor terminar el matrimonio de buena forma? ¿Existe algún proceso de divorcio en donde la pareja sea capaz de llegar a acuerdos y sin grandes complicaciones para ellos y sus hijos? Si estás en esta situación, tal vez te interese saber lo siguiente. En primer lugar, tenemos el divorcio administrativo, que es para aquellos casos donde hay hijos mayores de edad, o bien no hay hijos. Además, no hay bienes en la sociedad conyugal. Este proceso se lleva a cabo en el registro civil. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay hijos? Para esos casos están los divorcios que se llevan a cabo a través de procesos orales donde hay un acuerdo de voluntades. Es un divorcio por mutuo consentimiento donde ambos cónyuges, antes de pasar frente al juez, tienen que comparecer frente a un secretario de acuerdos para presentar un convenio en donde uno y otro van a dar sus propuestas sobre alimentos para los menores, manutención del cónyuge en caso de que así se requiera, convivencias y custodia de los hijos, entre otros temas. Este tipo de divorcio se lleva a cabo en los juzgados de proceso oral en materia familiar y tiene la ventaja de ser un proceso que concluye en un periodo corto de tiempo. ¿Quieres saber más de sus ventajas, sus procesos y en qué casos se aplica y en cuáles no? No te pierdas este programa porque te daremos información que te será de mucha utilidad. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya viste, el día de hoy vamos a hablar del divorcio, pero sobre todo de los 3 tipos diferentes de divorcio que existen. Y bueno, pues también vamos a hablar de la mediación, de cómo ayudar a las personas a llegar a acuerdos y qué es lo que sucede en medio de todo este pleito que se llama el divorcio. Así es que quédate con nosotros, va a estar muy interesante y ya sabes que lo más importante para nosotros es escuchar tu voz. Así es que, bueno, pues llámanos. Mi Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Cris, muy bien, muy buenos días. Ya aquí muy atenta leyendo los comentarios que tenemos. Recuerde que estamos en Facebook Live todo el programa. Puede comunicarse con nosotros a través de varias formas, en las redes sociales, por supuesto. Aquí los atendemos a través del centro de contacto con la audiencia. Si usted llama vía telefónica, puede enviar sus preguntas a los especialistas, contarnos su caso. Todas las dudas que tenga trataremos de resolverlas y saludamos ya desde este momento, nos están haciendo llegar sus comentarios Lalis Guerrero, Antonio Rojas Sánchez en el Facebook y en el Twitter Minoru, que nos dice: ¿por qué asumir que se perdió más que el otro en el momento de un divorcio? Esa indignación complica el proceso legal y también mentir. Así que, bueno, pues ya empiezan a llegar los comentarios. Sí, aparte, bueno, es un tema que la verdad es que es muy interesante y demasiado concurrente, ¿no? O sea, ocurre todo el tiempo. Y los índices son altísimos, ya nos los dirán nuestros especialistas. Pero bueno, el día de hoy tenemos con nosotros, y yo sé que les va a dar mucho gusto a muchas mujeres que nos están viendo allá afuera, a Teófilo Abdo Curi. Él es juez séptimo de proceso oral en materia familiar del Distrito Federal. Muy buenos días, ¿Cómo Cristi? estás, Teo? Bien, gracias. Buenos días a todos. Sí. Y gracias nuevamente por la invitación. No, hombre, al contrario, nos encanta tenerte por aquí, la verdad. Gracias. También está con nosotros Enrique Hernández Villegas. Él es maestro en Derecho y mediador privado certificado número 37 y también es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Cristina. Buenos días. días. Oye, esta nueva modalidad
del mediador, qué importante se está volviendo, ¿verdad? Totalmente, Sí, muy sí, importante. sí. Qué bueno que estés aquí, ya nos explicarás de qué se trata. Con todo Y gusto. sobre todo, bueno, pues cuál es el objetivo de un mediador. Y bueno, tenemos otros dos invitados que en un momentito estarán aquí con nosotros. Ya saben que a veces la ciudad, bueno, está llena de tráfico, pero mientras ellos llegan, le doy por supuesto los buenos días a nuestro público. Gracias a todos ustedes por estar aquí. De veras que muchísimas gracias por venir esta mañana y un poquito más adelante ya estaré ahí con ustedes platicando de sus casos, oyendo de casos de éxito. Le estamos dando seguimiento a uno de los casos que ha venido en algunas ocasiones aquí, que nos da mucho gusto que ya esté muy avanzado. Otros que nos contarán sus historias en cómo se está encontrando en este proceso de divorcio. Pero bueno, acompáñame a ver el siguiente sondeo. ¿Sabes cuáles son los requisitos para el divorcio? Vamos a ver qué nos dijeron. No, realmente no lo sé. No, la verdad no. No, no lo sé. La verdad, nunca me he divorciado y nunca he ido a un juzgado para ver cuáles son los requisitos. ¿Qué requisitos? Pues estar casado, más que nada, ¿no? Bueno, en el Distrito Federal, en realidad el único requisito para tramitar un divorcio es estar casado, ya que desde hace un tiempo se quitaron todas las causales de divorcio y ya lo único que se requiere es acudir ante el juez de lo familiar y hacer la solicitud pertinente. Los requisitos sería firmar el acta de matrimonio, ¿no? Y ya estar o ponerse de acuerdo a la pareja para ver cómo va a ser el divorcio. Son la mayoría de edad, el consentimiento de ambos cónyuges, presentarla ante la autoridad competente y si es de manera unilateral, pues notificar a la otra parte. Pues que los dos estén de mutuo acuerdo, ¿no? Eso es principalmente. Y bueno, y la documentación que necesitan, pero principalmente ir a solicitarlo y que los dos estén de acuerdo. Tu acta de matrimonio, tus papeles, como es el IFE, tu acta de nacimiento, entre muchos otros. Fundamentalmente se requiere el acta de matrimonio y las capitulaciones matrimoniales si se contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, las actas de nacimiento de los menores y alguna constancia de ingresos del cónyuge que vaya a pagar a los alimentos. Ay, pues qué interesante las respuestas, sobre todo me da mucha risa esa que dice, pues no, porque nunca me he divorciado. No, pues entonces, ¿cómo vas a saber cuáles son los procesos de divorcio? Y la otra, el factor de riesgo que dicen muchos que hay para el divorcio, pues es estar casado, es uno de los principales factores. Pues bueno, es la única manera de poder vivir un divorcio, primero estar casado, Claro, ¿verdad, requisito, Teófilo? como bien decían. Es importantísimo. Pero bueno, ¿cuáles son los tipos de divorcios que existen? La ley prevé 3 posibilidades para divorciarse. El divorcio bilateral, que es el de mutuo acuerdo, que antiguamente era divorcio por mutuo consentimiento. El unilateral, que es cuando una de las partes, que es la que hace el planteamiento. Y el administrativo, que es ante el juez del registro civil. Los jueces que conocen son distintos. En el juzgado oral, que actualmente aquí en la Ciudad de México existen 10 juzgados, se llevan los divorcios por mutuo consentimiento antiguo o bilaterales. O sea, están de acuerdo para hacer el planteamiento. Y tiene una tardanza de 1 mes, mes y medio, 2 meses, dependiendo de la carga de trabajo, que a final de cuentas es nada comparado con lo que pasaba en los antiguos divorcios. El unilateral es cuando cualquiera, el varón o la mujer, hacen el planteamiento, pero se lleva en juzgados tradicionales. Y el procedimiento casi es el mismo en lo que respecta a obtener una sentencia para obtener la disolución del vínculo matrimonial. Nada más que las consecuencias se trabajan diferentes. En el de mutuo consentimiento o bilateral ya llevan su convenio planteado de mutuo acuerdo y es el juez el que va a calificar el contenido de ese convenio, que posteriormente platicaremos cuál es el contenido. Y en el unilateral, cada parte tiene la oportunidad de presentar su propio convenio. Son propuestas que realizan y posteriormente al divorcio, el juez calificará esos convenios. Híjole, qué difícil, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que la dificultad está en la forma de pensar que tiene la gente. ¿Por qué? En la cultura que tenemos en esta sociedad. En el deseo de conflictuarse en lugar de resolver y negociar. Ya le toca al abogado hablar al respecto, ¿no? Pero no estamos apostando a la prevención. Hay que educarnos. Si yo inicio una relación con alguien en el matrimonio, no es nada más porque te tengo amor o porque físicamente me agradaste o porque me impactaste por la forma en que te tomas una copa, sino simple y sencillamente tenemos que conocer responsabilidades, obligaciones y derechos.
Fíjate ¿Qué tenemos, no? Claro, pero fíjate que ayer estuve comentando con algunas personas sobre el tema del día de hoy y hablábamos, por ejemplo, de estos contratos prematrimoniales que en México parece ser que sí existen, pero que nadie los usa, no se llaman así, ¿no? Y me decían, es que yo me sentiría ofendido, yo me sentiría ofendida. Que me lo pidieran, perdón, es que parece ser que estoy teniendo problemas con el micrófono. Adelante. Y bueno, no, en México como que parecería que prevenir es una ofensa. O sea, de repente prevenir, entonces, ¿qué? ¿Estás casándote pensando en divorciarte? Es una ofensa, ¿no? No tenemos esa cultura, tienes razón. Y hablar desde antes, ¿no? Establecer las Claro. reglas del juego, todo esto muchas veces no se habla y luego están las consecuencias en el momento de la separación. Yo creo, no sé si están de acuerdo conmigo ustedes, pero yo creo que es como una prueba de amor también. O sea, en este momento yo te quiero y te adoro, no sé qué va a pasar en el futuro, entonces hoy cuidémonos. Sí. Por supuesto. ¿No? Pero no hay lo vemos contratos, así. eso que se denomina contratos prematrimoniales no existe como tal. No existen. No existe como tal. Vuelvo a lo mismo, es falta de conocimiento de lo que pretenden o buscan en esa relación de pareja, ¿no? No es una noche de copas. Claro, pero a ver, Teófilo, en otros países sí existe. Ah, sí, por supuesto. Aquí no hay nada En la parecido. Ciudad de México ni en todas las entidades federativas no existe. Antiguamente había una figura que no tiene caso meternos en ella, que es otro lío, pero que se quedó en desuso y nunca se hizo el planteamiento, ¿no? Fíjate. De una relación de pareja de mucho tiempo y que de repente uno dejaba al otro. Pero eso no existe actualmente. Un contrato prematrimonial, si queremos llamarlo así, es porque hay bienes y vamos a hacer una capitulación ante un notario y definimos esto es mío, eso va a ser tuyo, ¿no? Pero también eso ya trae consecuencias dentro del propio matrimonio cuando es separación de bienes o sociedad conyugal, que ya son otras cuestiones de Claro. carácter Oye, patrimonial. pero ¿habría algún beneficio en contraer matrimonio? O sea, el contrato del matrimonio nos ayuda como ciudadanos, como pareja, digo, no importa el sexo que sea, nos ayuda de alguna manera el tener el contrato del matrimonio o realmente pues tampoco. No, yo creo que sí ayuda, yo creo que cualquier relación de pareja, llámese matrimonio o concubinato, ayuda desde el momento que estamos responsabilizados a lo que pretendemos, ¿no? Si estamos apostando al fracaso, desde que entramos, en que si no funciona me voy a divorciar, no hay problema, entonces ya estamos equivocados. Claro. La gran distinción es que el contrato de matrimonio trae consecuencias patrimoniales muy fuertes, ¿no? Desde el punto de vista de una liquidación de sociedad conyugal cuando hay bienes o una compensación cuando hay separación de bienes. A diferencia de un concubinato que ya habla de una indemnización en caso de que haya daños y perjuicios, por supuesto el pago de alimentos en ambos casos. Pero no es tanto el que yo decida el firmar un contrato ante un juez del registro civil o vivir en pareja. Vuelvo a lo mismo, hay que estar convencido de lo que pretendo, ¿no? Claro, pero de repente entra como la duda de, bueno, pues entonces, ¿para qué me caso si no cambia nada? Pero ahorita acabas de decir que sí, o sea, pero tiene que ver con bienes, tiene que ver con... Con bienes, con confianza, con amor, con todo. Claro. Igual que en concubinato. Por supuesto. Mi Sandy. Y hace ratito se preguntaba si tenía que ser algo muy complicado, nos dice el juez, no debería. Y a ver, nos dice Luis aquí, hacer frente a su propio divorcio es uno de los acontecimientos más traumáticos. ¿Por qué no tendría que ser así, por ejemplo, a través de una figura como la mediación? Podría no ser tan traumático, tal vez. Sí, desde luego que por medio de la mediación, que sería la resolución de ese conflicto que sería la separación, sin lugar a dudas se estaría eliminando la parte traumática, porque son las dos personas con la ayuda de un mediador las que están construyendo su propio acuerdo de separación. En este caso, sin la necesidad de recurrir a ninguna autoridad, sino con la ayuda del mediador, pues precisamente si su deseo finalmente es la separación porque la relación por múltiples causas no pudo salir adelante, pues bueno, ahora se pueden poner de acuerdo en cómo se va a dar esa separación, los términos, los alcances, y esto lo pueden hacer sin golpes, sin jaloneo, sin ningún tipo de agresión, y eso le quitamos la parte traumática de una manera muy importante. Pero entonces, la figura del mediador nace a partir justamente de que se ve que hay mucho trauma en medio de un divorcio, hay muchos problemas, hay golpes, hay todo esto que estás nombrando. Bueno, me gustaría comentar que la figura de la mediación no nace propiamente por los temas familiares. La mediación tiene prácticamente 13 años ya funcionando con mucho éxito en la Ciudad de México, incluso prácticamente en todos los estados.
Pero en la materia familiar, por supuesto que tiene una gran relevancia, pues porque es ayudar a las personas a que gestionen sus propias diferencias. Imagínate qué interesante y qué bonito que puedas construir los acuerdos que necesitas construir para separarte de una manera amistosa, de una manera pacífica, sin además tener que gastar cantidades importantes de dinero, porque lo que únicamente pretendes es una separación sin lo que yo llamo sin golpes y mucho menos jaloneo jurídico. Claro, importantísimo. No, y cabría agregar lo que dice el licenciado, es muy importante. Junto con la mediación, que es fuera de tribunales, esos medios alternativos actuales de solución, pues el juzgador en sus espacios tiene lo que es la conciliación. O sea, lo que se pretende es que las partes lleguen a un acuerdo y eviten ese golpeteo permanente. Porque hay un error que se comete cuando se lleva un divorcio. ¿Cuál? Creen que el divorcio es un fracaso. Sí. Y no es un fracaso. Es ¿Qué es? terminar una etapa, tomar lo más valioso que de él se obtuvo y comenzar otro camino. Claro, eso Sí, es con importante. todas las consecuencias que eso contrae, pero al final de cuentas no es un fracaso. Es importantísimo verlo así, Sí, claro. aunque la verdad es que tienes razón, pero pues socialmente es como mucho más común verlo como un fracaso. Perdón, por Cristina, ejemplo, sí. Y me gustaría comentar algo que me pareció importante de tu pregunta al principio. A mí me ha tocado como mediador que personas que están a punto de casarse o inclusive ya casadas han ido conmigo para poder establecer las bases sobre las cuales llegan ya a ciertos acuerdos en caso de que se presente un divorcio. Fíjate qué interesante y qué avance. Pero a ver, entonces, ¿lo acuerdan contigo? Sabemos, porque ya hemos tenido a otros mediadores aquí en el programa, entonces, ¿lo acuerdan contigo y ya eso es válido? ¿Cómo se llama entonces eso? Si no es un contrato... Es un convenio de mediación. Un convenio de mediación. Donde yo digo, bueno, si en el futuro yo llego a separarme, así vamos a quedar. Así es. Pero te voy a explicar por qué. Tenemos 30 segunditos. Originalmente el convenio de mediación únicamente era para atender un conflicto presente. Ahora ya la Ley de Justicia Alternativa da la posibilidad de prever un conflicto futuro. Wow, pues eso está extraordinario. Claro. Eso hace toda la diferencia, por supuesto. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza. Yo conocí a mi esposo por medio de un primo. Me casé con él hace 32 años por el civil, por la iglesia, por todas las leyes, por amor, porque realmente yo estaba muy enamorada de él. Él también me dijo que igual, pero pues él empezó con sus infidelidades casi desde un principio, pero yo eso no lo vi nunca, ni quise verlo. Entonces ya lo más fuerte fue hace aproximadamente 10 años que yo me entero que tenía una mujer, un amante, y con ella procreó un hijo. Entonces yo me entero de eso y pues empiezan los problemas. Yo cuando le pregunté por qué había sido él me dijo que porque yo me conformé con ser una simple ama de casa. Mis hijas ya eran adultas, mis hijas ya hace 5 años que ya él se fue de casa, ellas ya estaban, 2 ya estaban casadas, una estaba estudiando. Entonces yo me decido a dejarlo, más bien a pedirle que se fuera, por esa situación de que pues ya no era vida, ya era desgastante todo eso. Mis miedos a divorciarme de él es que él decida ya no darme apoyo, decida que convencer a su familia de que pues de que nos vayamos, ¿no? De que me vaya yo de aquí. Y realmente sí es la comodidad que tengo en esta casa, en esta familia. Entonces sí, yo pienso que es eso, miedo a perder la comodidad que tengo, a perder el apoyo económico. No sé, eso es lo que yo siento, por lo cual no me he querido divorciar. Y también el que no tengo los medios económicos para hacerlo.
Bueno, qué interesante escuchar y aparte hay muchas dudas que quedan ahí. Pero antes de resolverlas, le quiero dar la bienvenida a María Elena Horta. Ella es abogada litigante y catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias. ¿Cómo estás, María Elena? Muy Bienvenida. bien, gracias. Qué gusto que ya estés por aquí. Pues ya y quiero corregir que Teófilo Abdo Curi ahorita es magistrado de la tercera sala familiar Ponencia 1, ¿verdad? Que eso también pues es como muy importante. Y bueno, pues nos quedamos aquí comentando, aparte es importante el testimonio que acabamos de ver, pero estabas acabándonos de decir esto de lo de la mediación y sobre todo del acuerdo, es que como que cortamos muy rápidamente el tema. Destacar, Cristina, que efectivamente ahora es posible que antes de casarte o incluso aún ya casados puedan construir ciertos acuerdos para el caso de que se llegaran a separar. Porque, por ejemplo, lo que acabamos de escuchar, ella dice, bueno, yo tengo miedo, ¿no? De repente de muchas cosas, por ejemplo, de quedarme sin la casa. En el caso de ella, lo que pasa es que ¿no? su miedo es, y hay muchas preguntas también en este sentido, si mis hijos ya son adultos, como en el caso del testimonio, tiene 3 hijas y ya son mayores de edad, ella tiene miedo de que ya no le corresponda pues un pago de renta o la casa. Y hay varias preguntas en este sentido. ¿Qué pasa cuando los hijos son adultos? ¿Qué pasa cuando los hijos Bueno, son el primer punto es que actualmente aquí en la Ciudad de México ya no es que quiera no darte el divorcio. La ley prevé que pasado un año, quien haga el planteamiento va a obtener una sentencia favorable de disolución del vínculo matrimonial. Ya no hay causales de divorcio, pero sí hay consecuencias por el divorcio. El caso concreto, ella, al tener ya hijas mayores de edad, no implica que él se desatienda de ella si ella se ha dedicado a las labores del hogar. Tiene derecho a una pensión alimenticia, por supuesto, y pensión alimenticia en materia familiar implica comida, casa, médico y medicinas. En el caso concreto, pues la casa habitación, claro, que en su momento se tendría que calificar cómo está la casa habitación, si es propiedad de ellos, si no es propiedad de ellos, o sea, cada caso es diferente, ¿no? Pero está protegida desde ese punto de vista. Si la pensión que le tiene que otorgar el esposo que la abandonó y que tuvo otra relación no le alcanza, también la ley prevé que los hijos mayores de edad están obligados a darle alimentos a sus padres. ¿Cómo crees? Dentro de la proporcionalidad que se pueda. Y eso a veces se tiene olvidado. Se tiene olvidado. Y hay algo, y me meto en algo más allá. Cuando una mamá demanda alimentos para sus hijos, no es el caso, y no tiene quien le tiene que dar alimentos, puede demandar a los padres de esta persona. Claro. O sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Ahora dices, bueno, lo de la casa, quién sabe, ¿no? Tendríamos que ver cómo está la situación. Si hay un testimonio notarial, quién le escrituró, si están casados bajo el régimen de sociedad conyugal o separación de bienes. Claro, y ese proceso en el que, pues ahora sí que los abogados y los jueces toman la decisión, creo que es el proceso más difícil para vivirlo, porque entonces durante ese periodo, ¿quién la protege? O sea, en este caso, por ejemplo, si ella fue ama de casa todo este tiempo, ¿qué derechos tiene? Ella tiene que permanecer en la casa, para empezar, porque que se salió fue el señor. Claro. Si estaba casada por sociedad conyugal, el 50% de la casa es de ella, y el otro 50%, pues habría que ver en qué condiciones se encuentra, porque entonces yo pensaría que a cargo de ese 50% se tendrían que pagar los alimentos a los que tiene obligación el señor de proporcionar. Si está casada por separación de bienes, hay una figura que se llama compensación. Entonces, si ella durante su vida matrimonial no adquirió bienes propios, no tuvo un trabajo remunerado, porque trabajar siempre trabaja uno, eso es indiscutible, sí, por favor, sí. Pero no tenía un trabajo remunerado, entonces ella tendrá derecho a una compensación que es hasta un 50% de los bienes que haya adquirido el señor durante la vigencia del matrimonio. Claro. Porque es muy común que los señores digan, no, estamos casados por separación de bienes, los bienes son míos y tú te vas. No. Y no mira, son las cosas. esto es bien importante porque hay muchas mujeres que nos están escribiendo y constantemente tenemos este tipo de llamadas aquí en Diálogos. Caroline nos pone un ejemplo de una de ellas, que es los derechos de una mujer en un divorcio cuando eres ama de casa y no tienes, depende de él totalmente. Se quieren desaparecer en algunos casos, no te quieren pasar dinero y no puedes trabajar porque no tienes quien cuide de tus hijos. Y ojalá me puedan decir a dónde puedo acudir como ama de casa para saber mis derechos en el divorcio.
Bueno, pues hay muchas instituciones que le dan orientación, ¿verdad? Está el Instituto Nacional de la Mujer, están los bufetes jurídicos gratuitos de las diversas instituciones educativas, está la Defensoría Pública del DIF. O sea, hay muchos lugares en donde se le puede informar exactamente qué es lo que tiene que hacer, pero lo primero es, o sea, que no se sientan menos, o por supuesto que tienen derecho. Por eso hacía yo el comentario de que dicen, es que yo no trabajo. Perdón, sí trabaja y trabaja mucho. Claro. Que no le paguen, esa es otra cuestión. Es que aparte, yo creo que justamente esa es una de las discusiones más fuertes que seguro también ustedes han de escuchar en mediación, que es el argumento. A ver, yo hice el patrimonio, dicen los hombres, ¿no? En el caso de una pareja heterosexual, yo hice el patrimonio, yo salí a trabajar, yo fui el que hice todo esto, y tú no, tú te quedaste en la casa y nada más cuidaste de los niños. Sí, pero y si con no esa hubieras frase, tenido el ¿no? respaldo, no hubieras podido hacer todo. Claro, porque pero ese es como el argumento, ¿no? Que ellos dicen. pero- Ahora, a mí me gustaría saber dos cosas. Una que fue la que nos preguntaron, bueno, en el caso de que haya niños mayores de edad, entonces ella sí tiene derecho a una pensión para ella. Por supuesto. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que duró su matrimonio, pero también hay que considerar la edad, su posibilidad de trabajar, porque aquí en este país después de los 40 ya no se encuentra chamba. Entonces todo eso lo tiene que calificar el juez y tendrá la obligación él de darle alimentos por el tiempo que en su momento se determine o en forma vitalicia, ¿no? Porque el trabajo del hogar, como dice la abogada acertadamente, es un trabajo muy pesado, no remunerado, ¿no? No remunerado. Ni reconocido como tal. Por eso es asombroso cuando le dicen, es que yo no trabajo. No, sí trabaja y trabaja más que muchos de nosotros, ¿no? Sí, no, bueno, hay Pero por ahí... si hay una pensión permanente, regularmente, porque cuando son matrimonios como el de ella de muchos años, no sé la edad que pueda tener la señora, pero ya se ve de una edad de, no sé, 54, 50 y tantos años quizá, pues yo creo que es por vida Oye, Teflo, pero eso ¿quién lo decide? el juez familiar. Sí, el juez de en lo un familiar. planteamiento que se realiza, ya sea por conducto de alguna institución pública, porque es a donde puede acudir, también hay instituciones privadas, también hay despachos de abogados que hacen asesoría gratuita en algo que se llama pro bono, o sea, apoyan a las personas con menos recursos y les llevan gratuitamente sus procedimientos. Oye, ¿y qué divorcio le correspondería a ella? Un divorcio unilateral ante un juez de Plaza Juárez, hace el planteamiento con su propuesta de convenio, en donde ella tendrá que decir, yo necesito tanto de pensión alimenticia. Él trabaja en tal lugar y además tenemos un inmueble con estas características y, como decía la abogada, puede ser no como parte del pago, sino como una garantía al pago de la pensión. Y en un momento hasta se le puede adjudicar a ella si no paga la pensión el otro individuo. Claro, la gente necesita comer, ¿no? Claro. Es que hay mucho miedo de muchas mujeres que nos escriben, incluso también ya tengo aquí, ahorita voy a buscar bien una llamada de un hombre que tienen miedo de quedar desamparados ante la situación de haber vivido años a cargo del hogar y de pronto pues es mucho el miedo de enfrentarse a una vida laboral que no han experimentado y a quedar sin recursos, ¿no? A quedarse sin Entonces, recursos. saber que están Pero- protegidos. Exactamente. Claro, es falta de información, pero aparte también es lo que buscan los hombres. O sea, muchas veces lo que dicen es, yo doy pensión para mis hijos, pero no quiero darle pensión a ella. Pero no se trata de que quiera o no quiera, tiene obligación de dársela. Claro. De que hay patanes, hay patanes. ¿eh? Y de que hay quien se desaparece del mapa también. De que hay de quien se declara insolvente también. Claro. Pero hay otras fórmulas. En el caso, suponiendo que aquí el señor desapareció del mapa, no quiere, está insolvente, no sé, están los hijos. Están los hijos que también tienen que apoyar. Todo lo que ella proporcionó a sus hijos de pequeños, ahora los hijos tienen que apoyar. Sí, a mí me deja a veces muda el juez porque no, de repente eso no lo oímos. Pero o sea, ¿sabe no qué escuchamos, responden? pero está bien. O ¿Sabes sea, qué responden las señoras Cristi? ¿Qué? Que ellos, pobrecitas, ya tienen que hacer su vida. Claro. Que es cómo voy a molestarlas o molestarlos. No es molestia, es obligación. Claro. Sí, No, y es que importante los saber. alimentos no solamente son los papás los que tienen obligación o los cónyuges entre ellos, sino también son los abuelos, los hijos, hasta los hermanos, fíjate. Sí. Los sobrinos, pues son cuarto grado, ¿verdad? Ya vamos cuarto hasta el grado. Hasta cuarto grado. Oigan, ¿y cuáles son los requisitos para poder llevar a cabo un divorcio en las salas de justicia oral? Todo esto nuevo que está. Bueno, el divorcio en el juicio oral solamente es el divorcio incausado bilateral. Así es. O sea, cuando los dos están de acuerdo, en el Distrito Federal lo único que existe ya es el divorcio sin expresión de causa o incausado y el divorcio administrativo.
en la Ciudad de México. Es lo único que existe. En las demás entidades sí hay divorcio voluntario, divorcio necesario, otras cosas. En la Ciudad de México, si me quiero divorciar y está de acuerdo mi cónyuge con esto, entre los dos hacemos un convenio y una solicitud que vamos a someter a la consideración del juez oral, de oralidad. Entonces el juez de oralidad lo va a recibir y va a supervisar, se puede decir, que esté debidamente garantizado el pago de alimentos a los niños, si es que hay hijos, y que esté ya resuelto el problema económico en cuanto a que si hay bienes, pues que ya esté acordada la división, y si no hay bienes, que esté garantizada la compensación en un momento determinado. Y como hay una apreciación inmediata por parte del juez, entonces lo interesante es que es rápido, pero además debidamente garantizado. La verdad yo estoy muy satisfecha con ese tipo de divorcio, porque no es de que es que tú te vas a quedar sin nada, yo me voy a quedar con todo, no, porque el juez le dice, a ver, aquí están lo que ustedes me están planteando, lo correcto es esto y así debe ser. Claro. Y le agregamos actas de matrimonio, actas de nacimiento si hay hijos, documentos que acrediten propiedades, es una sola audiencia en donde se califica el convenio, si hay cosas anómalas se corrigen, si hay mentiras se aclaran y se enderezan o se desenmascara, porque también ha habido casos. Claro. Y se dicta sentencia en la misma audiencia. Entonces, bueno, ese tipo de divorcio es el de por mutuo consentimiento. Por mutuo consentimiento. Antiguamente así se llamaba, actualmente es divorcio incausado, sin causa y bilateral o sin expresión de causa. Porque no le dejan el nombre para que no nos hagamos bolas, pero bueno. Pero dices que en el interior de la República hay algunos estados donde no lo tienen todavía. Así es, hay estados en donde no existe todavía este tipo de O sea, divorcio. todavía ellos tienen que comprobar la razón por la cual se están divorciando. Así es. ¿En cuántos estados lo saben, más o menos? No tengo la certeza. Hay aproximadamente 9 estados de la República que ya tienen regulado el divorcio incausado, como es, por ejemplo, el Estado de México, el Estado de Hidalgo, el Estado de Morelos, me parece que lo acaba de aceptar también, y los demás estados, por ejemplo, ¿qué será? En Baja California no hay divorcio incausado. Oye, Marilena, si tú te casaste en un estado, ¿te tienes que divorciar en ese mismo estado? No. Ok. Tú te puedes divorciar en el lugar en donde esté establecido el domicilio conyugal. Ahí es en donde te vas a divorciar. ¿Y qué pasa en el caso del concubinato, con este divorcio? No, es que pero el concubinato es otra figura jurídica totalmente distinta al matrimonio. Tiene las mismas obligaciones y responsabilidades, viven en pareja, ¿no? Pero no hay un documento que hayan celebrado ante un juez del registro civil. También hay derecho a los alimentos, también hay derecho a la custodia de los menores, a las convivencias, en su momento una indemnización en caso de que se pase alguno delito. Nada más que ahí sí se establecen tiempos. Es un poco difícil. Es más complicado. A ver, pero un poquito para que lo entendamos un poquito, tienen menos derechos, sale menos protegida la mujer, digamos, en ese caso. Reclama dentro del tiempo que establece la ley. Un año después de separados. Un año después de separados. Por falta de información. Y a partir del año ya no puede reclamar nada. No. Ni para ella ni para sus hijos. Nos podríamos ir a un argumento de lo que establece la Constitución, de derechos humanos, de protección, de falta de información, no sé. Todo es factible, pero ya son más procedimientos no solo de primera instancia, que entre autoridades federales en un pleito a lo mejor innecesario. Y si hay hijos de por medio también será otra historia. No, cuando hay hijos de por medio, los hijos, mientras sean menores de edad, tienen derecho a vivir. Mira, entonces sea concubinato o sea matrimonio, los hijos están protegidos. Pero, en el caso del concubinato, los que no están protegidos son las dos personas, la pareja no está protegida. Mira, el concubinato es una situación de hecho. O sea, yo quiero estar contigo, no tengo ningún impedimento para contraer matrimonio, simplemente no quiero casarme y estamos juntos y entonces pasa el tiempo o tienen hijos y ya hay una protección por parte de la ley. Por eso dicen, es una situación de hecho con consecuencias de derecho. En cambio, el matrimonio es un acto jurídico solemne. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que seguir todas las formalidades establecidas por la ley ante el juez del registro civil, firmar el acta, firmar todo, entonces ya se resuelve. Los hijos nazcan dentro de matrimonio, nazcan dentro de concubinato, nazcan dentro de amaciato, en la forma que sea, son hijos del padre y la madre y tienen exactamente los mismos derechos. ¿Cuál es el problema? Que si no está casada la pareja
y el papá no quiere ir a registrar a su hijo, no lo pueden obligar, a menos que se siga un juicio, ¿verdad? Sí, claro. Pero entonces... En caso de matrimonio. Y sí. en el caso de matrimonio, la señora va con su acta de matrimonio y con su hijo, y es hijo de la pareja, del matrimonio. Es hijo del matrimonio. Es una protección que se les qué da a los interesante, hijos. porque de repente la falta de información nos hace creer que son iguales, que es lo mismo, y de hecho, ¿no? Ay. Socialmente dices, ay, no, pues es lo mismo el concubinato, y aparte ya tienes los mismos derechos. Y no, no solo las mujeres, los hombres también están protegidos Claro. a través de la figura del matrimonio, ¿no? Sí. Sandy, bueno, ya no nos da tiempo. tiempo. Tenemos que irnos a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y me da mucho gusto saludar a Enrique Rodríguez Barrios. Él es abogado, comunicador y catedrático de la Universidad de la Sierra de la ciudad de Huauchinango, Puebla. Bienvenido. Cristi, muchísimas gracias por este recibimiento. Una disculpa a todos ustedes, el tráfico está de veras fenomenal, pero... Lo entendemos, estamos en épocas navideñas y yo no sé qué pasa aquí, pero... Salimos de veras de la madrugada, pero No te estamos con todo preocupes. gusto aquí. Claro que sí, Enrique, bienvenido. Qué bueno que estás ya por aquí. Sandy, adelante. Miren, por yo les favor. quería compartir algunos comentarios que por algo, hace ratito se decía a partir de la prevención, de todo lo que tendríamos que saber pues cuando nos vamos a casar, ¿no? Y aquí nos dice Adrián, es importante estar alerta a los primeros síntomas de problemas con la relación. Si fuéramos más observadores y mucho más amorosos, conservando el amor y entusiasmo de cuando uno se casa, dejando el orgullo, altivez y envidia, no llegaríamos ni siquiera a mencionar la palabra divorcio, pues buscaríamos soluciones desde el principio. El divorcio sí es una solución radical a un estado de hartazgo en la relación, pero insisto, se puede evitar, nos dice Adrián. Y algo parecido pensaba el testimonio que vamos a ver a continuación. Ella pensaba que pues habría varios medios para seguir con la relación, sin embargo no se pudo y esto es lo que ella nos dice. Decidí separarme o divorciarme de él hace 6 años por la incompatibilidad de caracteres. Pues era que él era muy serio, muy seco, muy, no sé, muy apático. Y yo no, o sea, yo necesitaba más atención. Pero a pesar de eso estuve con él durante 17 años, casi 18, hasta que ya no aguanté. O sea, tuvimos muchos pleitos, peleas, todo. Inclusive una vez nos separamos, pero regresamos porque mi hija estaba chica. Me decían que me divorciara, yo ya había tomado esa decisión, pero no quería llegar con un abogado a contarle toda mi historia. Ay, es que sufro, es que así. Entonces, pues decidí, mi familia me decía que buscara una distracción. Entonces, decidí meterme a estudiar yo la carrera de Derecho. Pues yo llevé mi divorcio. Pues en ese tiempo, cuando yo me divorcié, todavía no estaba el divorcio, los juicios orales. Entonces decidí hacer mi trámite y fue por una causa, fue la causal de incompatibilidad de caracteres. En ese lapso que estaba yo estudiando, que mi hija estaba chica, siempre, pues yo quería salvar el matrimonio. O sea, anduve con psicólogos, anduve con terapeutas, anduve con todo mundo, pero nunca... Pues no, como él no quería, pues yo no podía hacer nada. Sí fue algo fuerte porque yo quería que él, así como que, no sé, como que fuera así una movida de tapete fuerte y que él pues se pusiera las pilas, cambiara, pero pues no, decidió irse. Bueno, cuando él toma la decisión de decir, pues ya me voy, yo así como que un comercial que salía hace mucho, ¿no? Rigoberto, no te vayas. Pero pues ya no había paso atrás. Entonces yo dije, bueno, pues igual y nos hace falta un tiempo que se vaya y a lo mejor recapacita. Y me viene a buscar y todo, y ya han pasado 6 años y no lo ha hecho. Sí, hicimos el trámite. Pero nunca se concluyó, o sea, nunca se llevó al registro civil las copias certificadas, el oficio, sí lo tengo,
pero no lo he llevado porque pues yo no me he conseguido otra pareja y pues yo digo, si él quiere, pues el que lo haga. Entonces, y bueno, a lo mejor estoy esperando a que él regrese, ¿no? Pero bueno, pensé que ya lo había sanado, pero veo que no. Pues muchísimas gracias por compartirnos este testimonio y tenemos casos similares en las preguntas y comentarios del público. Miren, por ejemplo, Shio en Facebook nos dice: yo viví casada 7 años y más de 2 años las cosas cambiaron para mí. Decidí pedir ayuda psicológica. Sentía que los problemas en el matrimonio ya estaban fuera de mis manos. Después de casi 3 años de terapia logré soltar todo. Empecé por mí. Después él decidió ir a terapia también. Al fin todo el sufrimiento terminó en un mes, que fue un divorcio de mutuo acuerdo, y en verdad me siento muy feliz y agradecida con él y conmigo por haber logrado lo que jamás pensé, un divorcio tan rápido y sin broncas. Sí se puede hacer las cosas bien, pero necesitamos empezar por nosotros mismos. Ánimo. Y pues algo así podría sucederle a esta señora. Parece que pues está con mucho miedo, se puede comprender su situación, pero ya pasaron tantos años. Bueno, ella y sobre todo sigue con la esperanza. Esperando, sí, pero fíjate, aquí la ayuda de la terapia fue básica. Ella ya está divorciada. En el momento en que el juez dicta la sentencia y la sentencia está firme, ya está disuelto el vínculo matrimonial. ¿Y entonces por qué ella cree que no? Es un requisito administrativo el inscribir la sentencia de divorcio en el registro civil para que cuando pidan otra acta de matrimonio aparezca en el rubro que ya fue disuelto el vínculo matrimonial. Pero formalmente ella ya está divorciada. Aunque no haya entregado los papeles. Aunque no haya entregado los papeles. Es ya hay una interesante la sentencia. aclaración. Y la parte emocional, pues ella como que no se asume todavía. Mira, a veces se separada, divorcia uno jurídicamente, pero no emocionalmente. Sí, ese es otro tema. Sí, exactamente. Y el día de hoy solo tenemos un mediador, pero no tenemos un terapeuta, aunque bueno, yo soy. ¿Qué opinas? Sí, efectivamente, todas las controversias familiares, particularmente el divorcio, como sabemos, ese proceso termina con una sentencia, pero el conflicto no se solucionó. Claro. En la mayoría de los casos no se solucionó. Y bueno, pues me llama la atención que esta señora hasta tuvo que estudiar la carrera de Derecho para poder... Quiso, ¿no? Estudiarla. Llevar su proceso de divorcio. Pero efectivamente, a ver, siempre que hay dos posiciones antagónicas, particularmente en un divorcio, en donde las personas no se pueden poner de acuerdo, pues bueno, van a entrar a un proceso en donde va a haber su conflicto lo van a tener que resolver por medio de múltiples argumentos y lo que yo llamo el jaloneo jurídico. De ahí la gran relevancia de que antes de presentar su solicitud de divorcio pueden acudir con un mediador precisamente para lograr los acuerdos que necesitan. Y se comentaba anteriormente que las personas pueden llevar su convenio, pero tú imagínate una pareja que viene sumamente conflictuada, con unos pleitos terribles, con una posición muy antagónica. Tú dime si se van a poner de acuerdo. Claro. A los 5 minutos se agarran a chongazos, entran en una discusión completamente desafortunada que no va a llegar a ningún buen término. Ahora, eso de la mediación, ellos ni siquiera se tienen que ver, ¿verdad? No, sí, claro. Sí. Por supuesto. Sí, el modelo de mediación que seguimos aquí nosotros... O sea, ¿están en el mismo espacio los dos discutiendo? Mira, eso depende de cómo lo quiera conducir el mediador, pero efectivamente hay una reunión presencial en donde están las dos personas y es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque los problemas se arreglan frente a frente. Como ellos no lo pueden hacer, evidentemente por el conflicto que están atravesando, bueno, para eso está el mediador. Si no, esa discusión terminaría en 3 minutos con no sé, faltas de respeto, o el diálogo sería destructivo. Te voy a decir, mira, la mediación es una solución que dan las propias partes a su problema. O sea, primero tienen que estar de acuerdo en someterse a la mediación, antes que nada. Luego, el mediador es, se puede decir, un observador que va a ir sacando la información de ellos, pero ellos son los que lo van a decir. Muchas veces el gran conflicto es que no hay comunicación, o sea, no se hablan, no se dicen las cosas. Y yo pienso
que él no me quiere porque no llega temprano a la casa. Y él no llega temprano a la casa porque él piensa que me está molestando cuando llega temprano. O sea, un ejemplo. Entonces, cuando se sientan los dos y digo, bueno, es que yo creo que él no me quiere porque no llega temprano a la casa, y él dice, no, no es eso, yo te quiero muchísimo, pero para no molestarte, por eso es de que llego tarde. O sea, ellos mismos van sacando la solución y esa es la característica de la mediación. Claro. O sea, La diferencia el con un terapeuta, porque me suena un poco a terapeuta, pero la diferencia con un terapeuta es que los acuerdos que llegan aquí son acuerdos que el juez tiene que respetar. ¿No? Se pueden someter a la consideración del juez. O sea, haz de cuenta que es como un documento que tiene la validez como para presentarse ante el juez e iniciar un procedimiento. Pero como es una solución que ellos mismos dan, o sea, sí se tendría que ir ante el juez para iniciar un procedimiento en caso de que no se respeten los acuerdos que han tomado. O sea, el acuerdo que ellos toman no tiene una fuerza definitiva e independiente que dijéramos, ya tengo mi convenio y ya lo voy a está hacer. un mediador. ¿Tú qué nos dices? El mediador es mucho más que un observador, ¿no? Porque no nada más se limita a observar, es un facilitador. La comunicación está... Cuando hay un conflicto es muy fácil verlo. La comunicación entre las personas está en el piso, está en el suelo. Entonces el mediador, gracias a su intervención y su experiencia, lo que va a hacer es volver a tender esos puentes de comunicación para las personas que no se podían comunicar antes, se vuelvan a comunicar. Y a partir de que se vuelven a comunicar, empiezan a surgir precisamente los temas álgidos de su conflicto, pero no solamente eso, sino en el proceso de la mediación va a llegar a un punto de las alternativas de solución. Ahora, cabe señalar que estamos hablando de divorcios, el mediador no puede divorciar a las personas. Claro, no. El mediador a lo único que puede hacer es ayudarle a las personas a que construyan los acuerdos que necesitan sin necesidad de pelear, sin necesidad de o sea, y que ya lleguen con este acuerdo frente a la autoridad. Claro, frente a la autoridad. Un acuerdo mutuo ya. Claro, un acuerdo que le van a presentar al juez de lo familiar. El juez de lo familiar, pero fíjate, ya llevan su acuerdo que construyeron con un mediador, que sí es vinculante, pero falta la sanción, la aprobación, en este caso, del juez. En otras materias, civil, mercantil, no necesitas de ningún tipo de sanción o aprobación del juez. Pero la materia familiar, por ser una materia especial, ese convenio se le presenta al juzgador en donde las partes ya acordaron separarse, ya acordaron qué van a hacer con sus bienes, ya acordaron qué van a hacer con sus hijos, ya acordaron todo lo necesario e importante para ellos, pero se lo van a presentar al juzgador porque como hay un tema de, por ejemplo, cuando hay menores de edad, pues el juzgador tiene que cerciorarse que los alimentos están bien garantizados. Hay varias cosas que el juzgador tiene que revisar. Sí, porque qué tal si el mediador está del lado de uno o del otro, vea, tú vas a ver, ¿no? O sea, o por abajo hay otra cosa. Tiene que ser imparcial. Por eso tienen toda una preparación. No, el mediador es imparcial, pero el juez tiene que ser como un observador también. No, es que lo dijo muy atinadamente el licenciado, o sea, sí vincula, pero si se está atentando dentro de alguna de las cláusulas, que no creo que lo permita ni el mediador, porque es un especialista, pero suponiendo sin conceder que así sea, uno tiene que ver ese principio de interés superior de los menores, de interés superior de la familia, ¿no? Entonces se tendrán que hacer las modificaciones, aun cuando, perdón la expresión, se monten en su macho y diga, no, es que ya lo habíamos celebrado. No, aquí no es cuestión de voluntad de las partes cuando atenten contra derechos de menores o contra el derecho de alguno del padre o de la madre, ¿no? Entonces eso lo calificamos nosotros. Ok, muy bien. Y un detallito, perdón. Sí, claro. Y algo fundamental, ahorita que se está hablando de mediación, hay un centro de justicia alternativa en el tribunal, hay mediadores privados, se requiere difusión, que sepa la sociedad de que hay medios de resolver las cuestiones de conflicto familiar o de otras materias, en el caso concreto familiar, acudiendo con ellos para menguar lo que se está viviendo. Claro. Y lo que vive la señora es un duelo que no ha podido salir adelante, que se equipara. Y yo le invito a que vaya a hacer el trámite administrativo, porque en un futuro, ante la ausencia de uno o de otro, pueden haber otras consecuencias en otro tipo de procedimientos. Claro. Hay que agotarlo, si no cierra ese paso, nunca lo y ya después que busque también a un terapeuta para salir de eso, yo me ofrezco. Quiero hacer un comentario acerca de la mediación. Cuando la gente llega con el mediador, es como un rompecabezas que tiene que armar, que tiene que luchar por armar, porque vamos a recordar que la familia
es el núcleo más importante de la sociedad. Se lucha porque se sigue conservando la familia. Si en el último de los casos ya no es posible, que por lo menos se separen adecuadamente. El mediador es aquella persona, como en el caso de aquí del licenciado, que también debe tener conocimientos de abogacía, psicológicos, de varias áreas también de economía. ¿Por qué? Porque es la persona indicada para que pueda darles luz. Esa es la palabra que considero correcta, luz. Donde ustedes están en Puebla, ¿también la mediación es válida? Sí, es un mecanismo alternativo de solución. Es un mecanismo. Y estuvimos hablando al principio de que hay 3 tipos de divorcio. ¿Cuáles son los que hay en Puebla? En Puebla, afortunadamente, ya está derogado el divorcio necesario, que no sé si ya lo platicaron, pero pues es un quebradero, un tronadero de cabeza horripilante. Hoy ya afortunadamente está el juicio incausado, o express, mal llamado express, porque en el juicio incausado pues es unilateral. Yo aquí quiero pensar que también se vulneran algunas garantías individuales. Bueno, eso ya sería punto de otra situación. Dentro de este tipo de cuestiones, si yo me caso, tiene que ser un contrato bilateral. La persona quiere casarse conmigo, yo igual me quiero casar con él, pero en el juicio, en el procedimiento incausado, solamente se necesita la voluntad de una sola persona y deja en estado de defensión a la otra. Si los dos ponen de acuerdo, qué bueno, y si no, el juez dicta sentencia. Claro. Es decir, se disuelve el vínculo matrimonial. ¿Tú consideras que se queda la persona en estado de indefensión? Sí, totalmente. Pero sí. aunque se ha dicho que, bueno, todos tenemos derecho a elegir. Sí, pero hay una cosa, que después dicen, en los incidentes resuelves. Pero es como si volviéramos a entrar al juicio necesario, al divorcio necesario. ¿Por qué? Porque en los incidentes se va a ver lo de los alimentos, guardia y custodia, patria potestad, y luego va a resultar que como en la antigua revolución, ¿no? Como decía Pancho Villa, mátalo y después averiguamos. ¿Sí? Entonces, es una figura que me parece buena. O sea, digamos que tú no estás de acuerdo con esa figura. Estoy de acuerdo en la fase donde hay una economía procesal. Si yo ya no quiero vivir con aquella persona, bueno, es una alternativa bastante buena el divorcio incausado, pero dejan a un lado muchas cosas y ¿quién es el que paga el plato roto? Los hijos. Oigan, y también hay otros casos en donde no encuentran a la otra parte del matrimonio. Nos dice aquí Rosa María, hace 50 años que me separé, ahora quiero divorciarme, pero no sé ni en dónde viven, mucha gente no lo conoce y quiero saber qué puedo hacer. Se le puede notificar por edictos. Sí, aunque se publican se publican. Mira, sí, porque hay como 2 o 3 que ya me han escrito en Es este interesante la postura del licenciado, porque eso lo discutimos hace como 10 años, ¿no, licenciado? Más o menos. Como 10 años lo discutíamos cuando empezábamos tenemos que ir a un corte, pero te juro que regresamos con eso. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, gracias por estar con nosotros completamente en vivo aquí en Diálogos en Confianza y les recuerdo que nos puede seguir a través de redes sociales, todo el programa estamos en Facebook Live, nos puede escribir comentarios, mandar algunas de sus dudas a los invitados del día de hoy y también a partir de hoy por la tarde o mañana ya tendrá la oportunidad de buscar el programa en internet y consultar todos los programas anteriores, por ejemplo en YouTube, para que no se pierdan ningún tema de los que le interese, como el de mañana que va a estar muy bueno, fíjese, los voluntarios de México. Muchas veces pensamos que no tenemos tiempo de ayudar a otros, de comprometernos con alguna causa porque estamos enfrascados en nuestro día a día. Sin embargo, hay mucha gente que sí lo hace y que dedica su tiempo a causas que tienen que ver con la ayuda a los demás. ¿Qué ofrece un voluntariado como para ayudarle a las otras personas? ¿Y será que realmente quita el tiempo de otras? Yo pienso que si todos nos hacemos un pequeño espacio, podemos sumarnos a las labores tan grandes que hay desde el voluntariado en México. Esto es en el marco del Día Internacional de los Voluntarios y por eso en Diálogos en Confianza se va a hablar de ello, porque los que llevan a cabo actividades relacionadas con la ayuda a los demás expresan, sienten un bienestar de poder ayudar a otros y más que ayudar a otros, se ayudan a uno mismo. Entonces ese va a ser el tema del día de mañana y vamos a continuar nosotros con nuestro tema, con el siguiente resumen. La ley prevé 3 posibilidades para divorciarse.
La ley prevé 3 posibilidades para divorciarse. El divorcio bilateral, que es el de mutuo acuerdo, que antiguamente era divorcio por mutuo consentimiento. El unilateral, que es cuando una de las partes, que es la que hace el planteamiento, y el administrativo, que es ante el juez del registro civil. Nada más porque te tengo amor o porque físicamente me agradaste o porque me impactaste por la forma en que te tomas una copa. Sino simple y sencillamente tenemos que conocer responsabilidades, obligaciones y derechos. Por medio de la mediación, que sería la resolución de ese conflicto que sería la separación, sin lugar a dudas se estaría eliminando la parte traumática. Con la mediación, que es fuera de tribunales, esos medios alternativos actuales de solución, pues el juzgador en sus espacios tiene lo que es la conciliación. O sea, lo que se pretende es que las partes lleguen a un acuerdo. Porque hay un error que se comete cuando se lleva un divorcio. ¿Cuál? Creen que el divorcio es un fracaso. Sí. Y no es un fracaso, es terminar una etapa, tomar lo más valioso que de él se obtuvo y comenzar otro camino. Es posible que antes de casarte o incluso aún ya casados puedan construir ciertos acuerdos para el caso de que se llegaran a separar. Te puedes divorciar en el lugar en donde esté establecido el domicilio conyugal. Ahí es en donde te vas a divorciar. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y ha estado muy interesante este programa y nos quedamos con un conflicto ahí, bueno, con un desacuerdo sobre esta nueva forma de divorciarse. María Elena, estabas comentando, por favor. Mira, hace algunos años, cuando en la Ciudad de México se estableció el divorcio sin expresión de causa, como decía el abogado, le llamaban divorcio express y todos los medios de comunicación hicieron alusión a esto, se hablaba estrictamente de la manifestación de la voluntad de uno solo de los cónyuges. ¿Sí? Entonces, yo llegaba, presentaba mi solicitud con mis documentos, con mi convenio, y le decía al juez, ¿sabes qué? Te vengo a informar que ya no quiero seguir casado. Se le notifica a la otra parte que no es demandado, porque es otra parte, porque no hay controversia, y la otra parte tiene 15 días para decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo parcialmente. Diga lo que diga, de cualquier forma se dicta una resolución en donde se disuelve el vínculo matrimonial. Entonces, originalmente decíamos, es que esto se está equiparando a lo que es el repudio. O sea, ya no te quiero, te repudio y vete. Porque realmente eso es lo que sucede, nada más que poco a poco se ha ido estructurando en la práctica y actualmente los jueces familiares son muy cuidadosos en que quede debidamente garantizada la situación de los hijos, de los bienes, del cónyuge que se dedicó a las labores del hogar, y entonces ya es diferente cómo se está aplicando. Por eso ahora ya hablamos también del divorcio sin expresión de causa bilateral. ¿Por qué? Porque es cuando ya van los dos acompañados, y esto es en la vía oral, porque el divorcio encausado unilateral sigue ventilándose ante los juzgados de lo familiar, no los jueces de oralidad. Es distinta la situación. Ahora, si yo me caso, si yo tengo un vínculo matrimonial, solamente lo puedo disolver por 3 formas. Primero, porque se muera mi cónyuge. Se murió, pues pobrecito, ¿no? Ya se acabó el matrimonio. Segundo, porque haya una nulidad, porque existe alguna nulidad, algún elemento. Por ejemplo, me casé y estaba yo casada con otra persona. Es una nulidad que se tiene que hacer valer mediante un juicio ordinario civil en donde el juez va a dictar una sentencia disolviendo el vínculo matrimonial. Y el tercero es el divorcio, justamente. Y el divorcio solamente se da cuando hay una sentencia de juez que queda firme. Qué importante que nos dijiste ahorita también lo de la muerte, porque se quedó también pendiente esto, que hay muchas mujeres y hombres que están llamando diciendo, bueno, ¿qué pasa si murió y no nos divorciamos? Yo ya no vivo con él, se fue y se murió. No importa, entonces, sigue teniendo derechos. Sigue teniendo derecho, pero ya está, pues ya se murió, el divorcio ya está, dijiste ahorita. Mira, te voy a decir una cosa, una persona se casa, se separa, se va, hace la vida con otra, hacen un patrimonio, y cuando esa persona se muere, la que se quedó casada, la cónyuge que durante 30 años no lo vio, puede llegar a reclamar la herencia. Porque además ahí alguien preguntaba, ¿qué es el amaciato? Justamente el amaciato es la unión en donde no se pueden casar, porque hay algún impedimento. Y el amacio... ¿Cómo de qué tipo el impedimento? Y que es distinto al concubinato, también acláralo, Marilena, porque era la pregunta. Mira, si yo estoy casada y dejo a mi marido y me voy a vivir con otra persona, eso es un amaciato. ¿Por qué? Porque yo no me puedo casar con él porque estoy casada. Entonces,
Si algo le pasa a mi pareja, como le llaman ahora, yo no tengo ningún derecho. ¿Por qué? Porque nada más era la amacia, no la amante, sino la amacia. En cambio, en el concubinato, ahí sí estoy libre, me puedo casar en cualquier momento, pero no quiero. Entonces ahí sí se generan derechos. Otra cosa interesante, si cualquiera de los dos tiene 2 concubinatos aparentes, entonces ninguno de los dos tiene derecho a nada. Tiene que ser una única persona que viva en forma permanente, como si fueran o sea, si tienes más de una cónyuges. persona supuestamente en concubinato, ahí todos Ahí ya ninguna tiene derecho. Ahora, ya no hay concubinato. estábamos retomando el comentario que hizo el abogado Enrique, que me parece muy importante. Entonces, el comentario que él hizo sí tiene algo de verdad. O sea, al principio de cuando se impuso esta nueva forma de divorcio, que se llamaba antiguamente el divorcio express, sí dejaban a una de las personas pues en completa... No. ¿no? Lo que pasa es que se le notifica. No estoy de acuerdo con ello. O sea, el término repudio tampoco lo aplaudo porque no es cierto. Okay. Hay una tesis que emitió la Corte hace muchos años, antes de que se eliminaran las causales de divorcio, cuando se empezaban a dar distintas relaciones, que se separaban y cada quien tenía otra familia, o 2, 3 las que hayan sido. La tesis decía en concreto que no se podían mantener relaciones anómalas y antijurídicas. ¿Por qué? Porque ya no puedo dejar a esa pareja que ya no tiene amor, que ya no tiene bien común, que ya no tiene ayuda mutua, en una indefinición en cuanto a su forma de actuar y de ser. Hay principios fundamentales en derecho familiar, no nada más actualmente los jueces familiares, sino durante muchos años, están obligados a llevarlos a cabo. Primero, toda la materia familiar es de orden público. ¿Qué significa eso? Que al Estado le interesa su protección a la familia. Por eso creo esas leyes. Cuando hablan de justicia lenta, no hay justicia lenta, nada más hay que aplicar la ley. La ley entendida en cuanto a que yo puedo como juez, yo debo como juez actuar de oficio. Y si hay un planteamiento de divorcio, que es en el caso concreto, ahorita o 10 años atrás o en el momento en que se me implementó sin causales, yo tenía que tomar las medidas pertinentes para los hijos y el cónyuge que requiriera que se tomaran esas medidas sin que me lo pidieran. Entonces no hay una indefensión, no hay un repudio. Los incidentes que plantea el abogado, que son la consecuencia de una sentencia, en el caso concreto de los divorcios unilaterales, son para calificar ya las propuestas de convenio, pero no quiere decir que ya no se hayan tomado medidas en lo que respecta a alimentos para hijos y esposo o esposa, guarda y custodia provisional, convivencias, protección del patrimonio. ¿Y por si lo no hay tanto, hijos? Pues nada más para el esposo o la esposa que lo requiera. Y si ambos trabajan, pues para ninguno de los dos, dependiendo de las condiciones. Pero el divorcio sin causa, mal llamado divorcio express, por muchos despachos todavía aquí en la Ciudad de México, se tramitan divorcios express. No son un daño para la familia, ni un daño para la sociedad. Nosotros como funcionarios familiares, los especialistas en materia familiar, los terapeutas, los mediadores, los que trabajen en materia familiar, se percatan que a veces no hay solución para mantener una unión. Claro. La solución a veces es la separación. Y la separación va a generar un beneficio no solamente a las partes, sino también a los hijos. Claro, y a la no hay un sociedad. atentado contra derechos humanos el que haya un divorcio planteado por una de las partes. Simple y sencillamente ya no funciona. Y lo que no funciona tiene que tener una solución. Pero eso sí, dentro del ámbito legal, proteger esa familia. Y esa familia, primeramente, a los hijos. Que son los que tienen que estar. Hablando por favor, es que tengo 2 testimonios Eso aquí. sería lo ideal si todos los juzgadores tuvieran Sí, claro, el perfil del trabajaran licenciado, así. que mis respetos como juez, definitivamente. Pero no todos los juzgadores tienen ese perfil. Entonces, cuando surge el divorcio encausado, se vino un torrente de divorcios en donde el marido, que era el que estaba generando el problema, ¿qué hacía? Simplemente, ¿sabes qué? Voy a decirle al juez que no quiero seguir casado contigo. Y las pobres mujeres se quedaron en indefensión. Afortunadamente la experiencia ya les ha permitido que ahora dicen, no, espérate, primero voy a analizar, primero voy a hacer esto, primero voy a garantizar y después ya hablamos de disolución del vínculo matrimonial, pero que originalmente sí. Si yo ahorita digo, me quiero divorciar, voy y le digo al juez, me quiero divorciar,
y no va a haber poder humano que me impida que me divorcie. Claro. Ahora, María Elena, yo creo que Una es muy estadística, importante escuchar Cristina. al señor juez, porque entonces nosotros, los que estamos del otro lado, sabemos cuáles son nuestros derechos. Y aunque pidamos un divorcio unilateral, sabemos que tenemos Están otros protegidos. derechos. Claro. Sí. Estadísticamente, Eso es lo cuando que se tenemos. inició los divorcios incausados, la gran mayoría de las demandas eran de las mujeres, Fíjate, no de los varones. eran de las mujeres. Las mujeres somos más valientes. Son las que demandaron más. Sí, bueno, los terapeutas sabemos que la gran mayoría de las decisiones de divorcio las toman las mujeres, no los hombres. Pero bueno, aquí tenemos a Omar. Quiero que platiquemos un ratito con él. Omar, bienvenido. Buenos días. Otra vez, Cristina. Y bueno, sí has estado aquí en varias ocasiones, Así hemos es. seguido tu caso, por eso anuncié al inicio que bueno, pues estamos dándole seguimiento a un caso que ya conocemos. Tú te separaste, te Así es, divorciaste. sí. ¿Fue un divorcio de qué tipo? Fue un divorcio incausado, precisamente de la primera generación de divorcios incausados aquí en el DF. Tal cual como dice la licenciada, fue unilateral. ¿Quién lo pidió? Él lo pidió mi exesposa. Y a ti te se dejaron convirtió, en indefensión. pues más que en la indefensión, fue una sorpresa que desató un proceso larguérrimo. Yo creo que, bueno, el señor juez no me dejará mentir que hay procesos que comienzan, por ejemplo, en el 2009 y siguen allá en los juzgados. ¿Cuántos años les llevó a ustedes? A nosotros nos llevó nos divorciamos como a los 2 meses, quedó la sentencia de divorcio, como a los 2 meses que ella hizo la demanda de divorcio. Después vino todo un proceso que duró 5 años, en el que, si bien se estableció un convenio de convivencias, alimentos, etcétera, comenzó otro proceso que, bueno, hoy es toda una discusión, esto que le llaman alienación parental. No estoy muy de acuerdo con el término, pero básicamente ella obstruyó mi vínculo con mi hija durante 5 años. Yo tuve que pelear durante todo ese tiempo para poder recuperar el vínculo con mi hija. Ella tenía 3 años en ese entonces. Y bueno, no la vi durante 5 años, ¿no? Claro. Y me enfrenté a un sistema muy complejo. En el que Ahora, después de 5 años, ustedes ya lo resolvieron. lo resolvimos gracias a los mediadores del Centro de Convivencias que está en Río de la Plata. Ajá. O sea, que sí les sirvió a ustedes un mediador. Así es. Actualmente, Omar, entonces ustedes ya están formalmente divorciados y los Desde el acuerdos, desde el principio, y los acuerdos a los que llegaron ahora ya se están respetando. Tú estás otra vez teniendo un vínculo con Mira, tu hija y viéndola. Es muy difícil y creo que la licenciada lo dijo muy bien. Hay otro tipo de divorcio que no es formal, pero que es fundamental y que es el divorcio emocional. Claro. A mí todo ese proceso me hizo recuperar incluso mi trabajo como terapeuta. Actualmente atiendo a personas, sobre todo a personas que están pasando por un proceso parecido. Y creo que, bueno, en otro testimonio en Facebook, alguien comentó que ella recurrió a terapia y después su esposo también. Y finalmente los dos llegaron a un acuerdo gracias al trabajo que desarrollaron. Entonces, yo lo que le recomiendo mucho siempre a la gente que me busca es, primer paso, la salud mental. Y eso es algo que desafortunadamente dejamos siempre a un lado. Es el estar bien centrados, el poder tener la claridad suficiente para incluso llegar con los mediadores, es fundamental. Muchísimas gracias, Omar. Gracias porque te pudimos dar el seguimiento y qué bueno que tú estás en ese Gracias. proceso. Muchísimas gracias. Y por aquí tenemos a Araceli. ¿Cómo estás, Araceli? Bien, gracias. Oye, nos contabas antes de entrar al programa que tú has tenido ya 2 procesos. Sí, así es. Cuéntanos, ¿2 veces has demandado el divorcio? No, la primera fue la pensión alimenticia porque él le daba a mis hijos, pero yo no sabía ni cuánto ni cuándo. ¿Qué edad tenían tus hijos? Eran menores, ahorita ya son mayores, entonces ahora él inició el otro juicio, que es el de incidencia, para el retiro de pensión alimenticia. ¿Cuántos años estuviste casada con él? 20. 20 años. Oye, ¿y él le daba la pensión a ellos de qué manera si tú no te enterabas? Exactamente. Yo no sabía ni cuánto ni cuándo. Entonces inicié la pensión alimenticia y se llevó el proceso, lo dictaron a mi favor y ya.
Pero ¿Y ahorita, también te incluyeron a ti, Sí, Araceli? sí. O sea, a ti también te dieron pensión. ¿Tú fuiste durante esos 20 años ama de casa? Ama de casa, sí. Ujú. Y él se va y entonces quiere no cumplir con sus obligaciones. Así es. Entonces, ahorita en el juicio de incidencia yo contesté la demanda y en este segundo juicio la abogada de oficio no metió nada de las pruebas que le di. Estoy como invitada en el Politécnico, pero sin percibir sueldo. Estoy en estado de indefensión porque también la carrera que tomé fue turismo. Actualmente están solicitando menores de 28 años con talla 5 o 7. Todo esto me deja a mí en estado de indefensión sin ningún ingreso. Y ahora él está pidiendo la revocación. Sí. A ver, ahorita tenemos 20 segunditos para terminar, pero regresando, Araceli, vamos a ver qué es lo que te pueden decir los jueces, el juez, los abogados, de cómo te pueden ayudar. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza. Les recuerdo, estamos completamente en vivo y nos puedes seguir durante todo el programa a través de Facebook Live. Y en este momento vamos a ver a las personas que han desaparecido. Con su ayuda probablemente puedan regresar con sus seres queridos. Por favor, ponga mucha atención a las imágenes, a las fotografías que vamos a mostrarle. Y si tiene alguna información, comuníquese inmediatamente a los teléfonos que aparecen en su pantalla. La primera persona es Atsiri Yael Vázquez Pérez. Ella se extravió en Andador Narciso Mendoza, en agrupamiento C16, Casa 5, en la unidad Ermita Zaragoza de la tercera sección de la delegación Iztapalapa. Atsiri se extravió desde el 7 de octubre de este año 2016. Vamos a ver una segunda imagen. Esta fotografía es de Emanuel, Alexei y Leonardo Adame Garduño, quienes se extraviaron en el Zócalo de Cuernavaca, en Morelos, el pasado 24 de febrero de 2016. Les repito, los nombres de estos hermanitos son Emanuel Alexei y Leonardo Adame Garduño. Otra fotografía es la de Luz Mayrín Gómez Pérez, quien se perdió en calle 6 Oriente, barrio de Guadalupe, en Ciudad Cerdán, Puebla. Esto el 28 de abril de este año. Repito, su nombre es Luz Mayrín Gómez Pérez, esta pequeñita. Y la última imagen que vamos a mostrarle es de Natalia Simone Esquivel Herrera, quien se extravió en calle Caítas, Manzana 1, lote 216, departamento 202, en la unidad CTM Culhuacán, sección 5 de la delegación Coyoacán. Natalia Simone se extravió desde el 28 de noviembre de este año 2016. Es reciente, por favor, si tiene alguna información, pues llame en este momento a los teléfonos que están apareciendo. Vamos ahora a continuar con nuestro tema del día de hoy y vamos a ver el testimonio de esta persona, esta mujer, que se presenta de manera anónima. Tengo 35 años, 20 años de casada. Mi divorcio se da a causa de infidelidades, de golpes, maltrato psicológico. Yo me cansé. Él el divorcio lo toma es muy agresivo, muy... Bueno, hasta ahorita me ha dicho que si no soy para él, no voy a ser para nadie. Entonces, es algo traumante. Yo le tengo miedo a él, de que me lo encuentre o si vaya a hacerme algo. Mis hijos actualmente tienen la edad de 18 años y una niña de 12 años. Ellos ya veían que había muchos problemas en la casa y yo anteriormente ya había hablado con ellos, que yo ya no aguantaba esta situación. Y por el daño psicológico de ellos también, ¿no? Entonces decido hablar con ellos y ellos se quedan con su papá, ya que yo no tengo recursos para llevármelos. Mis hijos dicen que estoy loca, que ellos no me aceptarían, ahora sí que me divorciara de su papá. Que si yo me divorcio, que si yo me divorcio para ellos estoy muerta. Yo en este divorcio me enfrento a ser yo, a ser libre, a ser mujer, a sentir, a amar y a reír, ¿no? Yo a mis hijos les diría que los amo y que no lo estoy haciendo nada más pensando en mí, sino también en el bien de ellos, ¿no? Porque no quiero que sigan generando la misma cadena de violencia que yo viví con su papá. Fíjense, escuchar esto es impresionante porque, bueno, el miedo, ¿no? La violencia. Araceli también nos comentaba que a ella la habían amenazado, él amenazó por haber
metido la pensión alimenticia, la amenazó de muerte. Y Sandy nos vas a leer un caso también similar. Sí, similares para que nos ayuden, nos respondan. Lilia Flores dice, tengo 6 años separada del papá de mis hijos. Duramos 23 años juntos y gracias a Dios sí nos da ayuda económica, pero cuando se enoja, que sucede seguido, me amenaza con que me ponga a trabajar. Cuando yo era más joven trabajaba fuera de casa, pero él me sacó de trabajar. Ahora, ¿con qué derechos cuento yo como ama de casa? Y bueno, agradece muchísimo el programa y el tema del día de hoy. Ahí es un tema pues de amenazas. Y hay otro caso que sumado a muchos otros de pensiones en donde no se cumple con la pensión a tiempo, en donde no se da lo que se tiene que dar completo. Hay una llamada que en un Twitter que nos dice, la persona de la que me divorcié no me da compensación alguna, vendió la casa que estaba a mi nombre a través de engaños, no paga ni completa la pensión de mi hija a tiempo y no me comparte ni regalos de Navidad para la niña. O sea, de plano nada, de nada. De repente nada, caray. Es como... Imagínate, y lo de la casa también, si la casa estaba a su nombre y a través de engaños se la quitó. Entonces, pues ahí, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se procede en estos casos? A ver, comienzo. Sí, pero por favor. Primero, qué bueno que existen estos programas, porque con la información que se da se puede tener un poquito más la idea de lo que se tiene que hacer. El caso del señor, y perdón mi atrevimiento, hace mucho tiempo leí algo que a veces hay que radicalizar soluciones. Es impresionante cómo los hijos se vuelven botín de alguno de los padres, o de la familia de alguno de los padres. Sí. Es impresionante cómo con medidas de apremio, y lo digo aquí en este medio, que están para reírse, se pretenden que se cumplan decisiones del tribunal. Es impresionante que crezcan los niños en el tribunal. Y es el día a día. Y van creciendo hasta que están hartos de los padres, de los jueces, de los MPs, de los abogados y de todo aquello que está a su alrededor porque no los dejan ser felices. Ay, sí, en esa venganza que se tiene por el odio, rencor, no sé, hay muchas cosas más. Entonces hay que radicalizar soluciones. Qué bueno que ya está viendo a su hijita. Gracias. Con respecto a su planteamiento, señora, cientos de casos se dan en donde desafortunadamente, si la Defensoría Pública y el DIF tiene excelentes abogados, pero están sobresaturados. Eso no implica descuido en los procedimientos. Pero yo me atrevo a decirle, y se lo digo porque yo lo hago, hay que presentar esos documentos antes de que se dicten sentencias. No importa que estén fuera de término. Actualmente, y lo que debió haber existido durante muchos años, es el respeto a los derechos humanos. Y esos derechos humanos son el derecho que usted tiene a seguir percibiendo alimentos. Si la pretensión es cancelar la pensión para usted y para sus hijos, pues ya habría que ver el caso en concreto. Habría cómo se le tendría que quitar a los hijos si se dan los supuestos que establece la ley. Pero todavía se puede defender. Porque aquí en este país hay muchas instancias. Después de lo que yo resuelva como juez de primera instancia, hay apelación, hay amparos. Y por eso sucede lo que sucede con el señor también. Porque hay suspensiones. Por eso existe también el centro de convivencia, ¿no? Pero en el caso concreto yo lo invito a que le diga a su defensora pública que presente los documentos. Ya que el juez diga sí, ya que el juez diga no, ya aperturó la posibilidad de usted irse a una apelación y que 3 magistrados resuelvan o un magistrado resuelva si los consideran o no los consideran. Y si no, vendrá un juez federal y lo calificará. Pero casi estoy cierto que le van a decir que se tienen que valorar esos documentos. Y lo que hay que hacer es darle seguimiento, ¿verdad? Sí, claro. Porque de repente también son procesos muy, muy largos y la gente se desespera. Y no, pero es que sí son muy largos. Adelante, abogado. Quiero hacer una acotación en relación a lo que dice nuestro juez que está aquí presente. Otra de las alternativas que hay es que se persigue también por medio de la justicia penal. Aquí lo lamentable es que se persigue de querella. ¿Qué quiere decir la palabra? De querella quiere decir que a petición de parte me pueden otorgar el perdón y ahí se acabó una sanción, como decía, una medida de apremio ridícula. Se debe perseguir esto de oficio. ¿Por qué? Porque los alimentos no solamente es el pipirín, también el vestido, el techo, dar de estudiar, muchísimas cosas. Entonces es bastante ridículo y dramático que se persiga de querella.
Esto se debe perseguir de oficio. Es increíble que todavía exista esta laguna tan tremenda. ¿Y de qué sirve que yo vaya al Ministerio Público y digas que no está cumpliendo con la pensión alimenticia? Bueno, vamos a ver. Llega el hombre y puede decir a la mujer, mira, no pasa nada, ya te voy a cumplir, retira la denuncia, otórgame el perdón y no pasa nada. Es un vicio, es un círculo vicioso que sigue y sigue. Es una falta de cultura realmente lo que tenemos en México. Y es una forma de violencia. Claro, ¿no? también. Porque sí. también hablando y regresando al testimonio que vimos, María Elena, pues ella está hablando del miedo a la violencia, Claro. y de aparte toda la violencia que ella vivió en el interior del matrimonio. El chantaje también. O sea, No, bueno, es que la violencia es multifactorial, es un abanico enorme, donde puede haber violencia silenciosa, ¿no? Entonces el hombre también tiene formas de cómo zafarse, ¿no? De la obligación. Entonces la ley tiene que ser mucho más rígida en ese aspecto. Mira, yo creo que siempre cuando se está inmerso en este ámbito de violencia no se da uno cuenta, hasta que ya te haces un lado. Entonces, una vez que ya lograste detectar esto, como es el caso de la señora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a la Procuraduría. Hay un centro de atención especial a víctimas de violencia familiar y hacer su denuncia, y ahí les exigen incluso que se sometan a determinados tratamientos psicológicos. O sea, es bueno que lo hagan. Ahora, en materia de alimentos, se pueden exigir de dos formas. En la vía familiar, como tradicionalmente se hace, y en la vía penal. O sea, hay una competencia concurrente. Una no excluye a la otra, pueden ir las dos. Que no estás cumpliendo, que dejaste de trabajar, que te escondiste, que ocultaste tus bienes para no cumplir con tu obligación, entonces te hago tu denuncia penal. Y entonces ya el Ministerio Público interviene y puede tener como consecuencia privación de la libertad, pago económico, pérdida de derechos familiares. O sea, todo esto desgraciadamente se desconoce. O sea, no hay una difusión de esta forma de exigir. Claro, es el caso extremo, ¿verdad? Porque se supone que pues los padres debemos de tener la conciencia de cumplir con los alimentos para nuestros hijos. Aquí no debiera nadie claro, exigírnoslos. Tú querías hacer un comentario al respecto. A ver, quiero comentar lo siguiente. Desafortunadamente, Cristina, somos un país altamente litigioso. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo queremos resolver a partir de demandas, autoridades, denuncias penales. Que tenemos la fama esta de papelito habla. Sí, pero si no, nadie hace déjame caso. comentar que hay afortunadamente ya hay maneras mucho más favorables de poder resolver un conflicto legal. Porque tú imagínate que metes a la cárcel por 2 días o por 3 días. O sea, la pregunta es, ok, ya lo metiste, ¿cómo va a salir? ¿Como cuál? Como por ejemplo... En cuanto lo meten, pagan. El tema, eso ya lo tenemos muy visto. El tema de la mediación. A ver, un conflicto cuando ya llegan a una escala mayor, yo creo que no es que te estés dando cuenta, lo que pasa es que siempre tuviste enfrente, pero nunca hiciste nada. Es que de repente también hay como esta parte que se sabe como intocable. O sea, de repente en México sí sucede mucho esto de los hombres, sabemos la diferencia de géneros que sí es muy marcada y hay mucha desigualdad, y entonces de repente los hombres se sienten intocables y por muchos años son. Ahorita estaba diciendo Omar, ¿cuántos años se lleva un proceso? A veces son 9 años, y esos 9 años son los 9 años que una mujer tiene que mantener a sus hijos que empezaron chiquitos, ¿no? Entonces también de repente estamos, o sea, yo entiendo que legalmente ustedes tienen como ciertas normas y características y lo ideal, pero ¿qué es lo que sucede en lo cotidiano? En lo cotidiano lo que sucede es mujeres abandonadas por más de 10 años. Vamos a ver un testimonio anónimo. Adelante, por favor. Bueno, yo tengo 34 años, me divorcié hace 8 años. Acudí a un centro de justicia alternativa porque de principio no quería darme pensión alimenticia. Entonces, ahí en el centro de justicia ya me sugirieron hacer un divorcio con un convenio, de común acuerdo, y se hizo. Este acuerdo, no se ha respetado por parte de mi ex esposo del todo. Se estableció un porcentaje de pensión, pero digamos que esa misma cantidad de pensión me la ha otorgado desde hace 8 años y no ha aumentado. Yo le he comentado que porque
pues no piensa en las necesidades, ¿no? de nuestra hija, y me dice que pues que no gana más dinero, que si yo quiero, pues puedo checarlo con, bueno, o sea, en donde él trabaja, y para que vea que no puede aumentar la pensión alimenticia. Fíjate, Entonces, esas son las realidades. Estas historias son las que realmente suceden, y son 8 años que, bueno, si no hay aumento, pues ella tiene que hacerle frente, ¿no? Así es, y bueno, yo actualmente me quedé sin trabajo, y bueno, yo le comento que es su deber, ¿no? Cumplir con todo lo que tenga que ver con los gastos de nuestra hija, y me dice que pues yo tengo que ver de dónde o cómo le hago para que pueda salir con avante con estos gastos. A ver, por ejemplo, en este caso en particular, ya está el divorcio, ya está el acuerdo. ¿Pueden acudir todavía a un mediador? Por supuesto. Siempre, en cualquier momento pueden acudir a un mediador. A ver, porque de otra manera, si no ha cumplido, habría que preguntarle por qué no ha cumplido. A lo mejor efectivamente, a lo mejor no ha tenido otro trabajo. O sea, tiene que darse el espacio en donde ella pueda saber si efectivamente no ha podido cumplir o deliberadamente no ha querido. O sea, mi punto es que siempre en automático las personas piensan en tener que recurrir a medios como, por ejemplo, ir ante un juez, un ministerio público. O sea, siempre la vía coactiva, cuando hay muchas cosas que se pueden arreglar si se hablan, si hay una comunicación. Ok. Ahora, la pensión. Ella dice cada año no la ha subido. ¿El convenio especifica eso? Aunque no lo especificara, hay artículo específico que determina que debe de haber un incremento anual. Pero habría que ver en qué trabaja. ¿En qué trabaja el señor? Cocinero. Ya nos está escuchando, no tiene el micrófono, pero ella está diciendo que es cocinero. Que es cocinero. Aquí es poco creíble que en 8 años no le hayan dado un aumento, quizás poco, pero que no lo hayan dado. Le está defendiendo su salario. Tendrías que hacer un planteamiento de aumento de pensión. Desafortunadamente si no acudimos ante un mediador o ante el Centro de Justicia, se tiene que acudir ante tribunales para iniciar un proceso de incremento de pensión alimenticia. Porque hay una fórmula que establece la ley de acuerdo a necesidades, posibilidades, ¿no? Hay que ver en cuánto aumentó su salario. Oye. A veces las personas que están por honorarios o trabajan en una cocina económica, aparte, o son microbuseros, o son choferes de taxi, no se tiene la certeza real de cuánto ganan. Pero Teófilo, aparte no han subido los salarios. Sí es real esto de que no han subido. Pesos. Miren, también nos están hablando algunos caballeros. Y también, pero son 7 pesos que deben de considerarse, ¿no? Sí, claro. O sea, hay algunos hombres que también nos están llamando y nos están diciendo esta otra parte en donde, bueno, ellos efectivamente están dando la parte que les es posible y preguntan, hay una pregunta muy específica, si en qué casos la mujer también tendría que aportar esta otra parte de los gastos para los hijos. Ambos están obligados, pero ellas regularmente, que son las que tienen la custodia de los hijos, al tenerlos incorporados están cumpliendo. Claro. Y aparte, bueno, algo que es una parte del trabajo, claro, muy grande. O sea, es que los tienes toda la semana y a veces todos los fines de semana y a veces ellos los ven una vez a la semana, si es que bien les va. Es que la obligación alimentaria es a cargo de vamos a ir a un papá y de corte, en un mamá. momentito regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya casi estamos por finalizar el programa del día de hoy, que ha estado muy interesante. Gracias por todos sus comentarios. Y lo invito a que el próximo martes no se pierda el tema organizaciones que ayudan a las familias. Y bueno, porque para salir de las crisis a veces necesitamos pues ayuda de personas externas. Precisamente hoy lo hemos visto y hemos presentado algunas de las opciones. Las fundaciones e instituciones que ayudan a las familias a que resuelvan sus problemas, a veces les ayudan a descubrir, a desarrollar nuevas habilidades, a integrarse, a empoderarse, a mejorar la autoestima de todos los integrantes de ella y les pueden ayudar también a planear, a enfocarse en una crianza positiva. Todo esto pues lo vamos
vamos a presentar como para que usted tenga estas opciones y estas alternativas. ¿Qué pasa cuando una familia es ayudada por una fundación y qué puede suceder, qué cambios ocurren entre los padres y los hijos? No se lo pierda el próximo martes y vamos a continuar ahora nosotros, vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho en este programa, pero también un testimonio anónimo en donde se da un matrimonio de una forma particular y esto nos lleva a reflexionar sobre lo importante que es conocer cuando nos vamos a casar nuestros derechos y obligaciones. Todas las controversias familiares, particularmente el divorcio, como sabemos, ese proceso termina con una sentencia, pero el conflicto no se solucionó. El mediador es mucho más que un observador, ¿no? Porque no nada más se limita a observar, es un facilitador. El mediador, gracias a su intervención y su experiencia, lo que va a hacer es volver a tender esos puentes de comunicación para las personas que no se podían comunicar antes, se vuelvan a comunicar. Hay mediadores privados, se requiere difusión, que sepa la sociedad de que hay medios de resolver las cuestiones de conflicto familiar. La familia es el núcleo más importante de la sociedad. Se lucha porque se sigue conservando la familia. Si en el último de los casos ya no es posible, que por lo menos se separen adecuadamente. El mediador es aquella persona, como en el caso de aquí del licenciado, que también debe tener conocimientos de abogacía, psicológicos, de varias áreas también de economía. Si yo ya no quiero vivir con aquella persona, bueno, es una alternativa bastante buena el divorcio incausado, pero dejan a un lado muchas cosas y ¿quién es el que paga el plato roto? Los hijos. Nos casamos por una cuestión de trámites administrativos para poder tener acceso a un servicio médico que por su trabajo de freelance no podía tener. Yo estaba empleado y tenía derecho a poner a una persona como mi esposa. Por eso fue que nos casamos. Nos casamos, nunca convivimos, nunca tuvimos más nada. Finalmente la vida nos fue llevando por situaciones cada uno por su lado. Y ya no había razón alguna para mantener el matrimonio, ya había concluido los servicios médicos y ella ya tenía su propio seguro. Entonces, al final del día ya no había necesidad de seguir casados. Cuando yo le pido el divorcio, el asunto es que se negaba a firmar porque decía que no tenía tiempo. Y lo que tendría que haber sido un divorcio simplemente por un trámite administrativo, se complicó porque como hubo unas diferencias entre ella y yo, al final no quería acceder al divorcio. Tuvo que poner una demanda de divorcio en los tribunales. Mi experiencia para el divorcio fue complicada porque no tendríamos que haber llegado a poner una demanda. Tendría que haber sido algo mucho más sencillo, un simple trámite. Al final del día, pues siempre hay que pensar mucho, o bueno, nos casamos pensando que va a ser como algo que va a terminar en buenos términos, también si llega el divorcio, pero pues siempre que hay emociones de enojo se complica todo, hay que tener cuidado con eso. Nuestro matrimonio en realidad fue algo pactado, como una cuestión de amigos, y sin embargo terminó prácticamente siendo como un divorcio real, de no querer saber el uno del otro, y más porque parece que fue como una situación de enojo, lo que terminó complicando todo. Muchísimas gracias por este testimonio, por toda la gente que nos ha confiado su testimonio. Como en estas llamadas que nos hace aquí Luz María en uno de los casos, dice: estoy casada por bienes mancomunados, estoy separada desde hace 8 años, tenemos una propiedad que se adquirió en matrimonio, la cual está siendo pagada por él. Él vive en Alemania y en esta casa ahora vive la nueva pareja de mi expareja. Ni yo ni mi hijo de 11 años tenemos casa, tampoco me quiere dar el divorcio.
En este caso, bueno, no hay un divorcio, pero tengo otras 2 o 3 llamadas en donde hay propiedades, en donde las mujeres están desamparadas sin casa y tienen que cuidar a sus hijos. Otro caso es el que tengo aquí nos llama Marco Antonio y dice, llevo años haciéndome cargo de mis hijos con los depósitos económicos, pero mi exmujer por capricho no me deja ver a mis hijos, ¿qué me recomiendan? Y Marcelino que nos llama y nos dice, me divorcié hace 3 años, no supe del mediador, de que había la figura del mediador, y ahora estoy con las consecuencias de estar sin casa, ya que ella se quedó con los bienes por firmar un divorcio donde no había bienes que reclamar, siendo que el patrimonio se formó cuando estábamos casados durante 17 años. Pregunta si puede reclamar la repartición de bienes. ¿Puede reclamar la repartición de bienes aún ¿Ya no? No, pues sí, dijo ante el juez que no había bienes. ¿Y no se puede redactar? ¿Y se presentó? ¿Retractar? ¿No se puede retractar? O apelar, Retractar no, pero apelar sí. Sí se puede apelar la decisión. ¿Sí se puede apelar la decisión? Sí. Pero Sí. es que fue decisión personal. Él fue y le dijo al juez, no hay bienes. ¿Qué es lo que va a alegar? Pero es que a veces, a ver, estoy de acuerdo, Marilena, pero hablando un poco de la realidad, o sea, a veces hay miedos, a veces hay amenazas. ¿Qué pasa si años después o un año después tú te das cuenta que te equivocaste? O ignorancia Ya no hay también, nada, porque o ignorancia. probablemente no sabía, como si la casa se puso a nombre de la esposa y dice que durante 17 años formaron el patrimonio, a lo mejor él no estaba como informado de que también le correspondía una parte de la casa, como a lo mejor lo pueden estar otras personas del público. ¿Qué se podría hacer? Habría que ver primero, o sea, cada caso es tan particular. son posturas muy generales. Quiero entender que hubo un divorcio, manifestaron bajo protesta que no había bienes. Pregunta el señor, es que si hubieron bienes, a ver qué clase de bienes, si estaban en posesión, si estaban en propiedad, estaban hipotecados. Eso no implica que no pueda hacer un planteamiento en un juicio ordinario civil, y ya que el juez califique, ¿no? Y para eso habrá una apelación y un amparo de que sí acreditó la existencia, aunque allá dijo que no, porque en todo caso los dos fueron mentirosos, ¿no? Claro. Tanto él como ella, ¿no? Sí. Y el juez tendrá que calificar en ese juicio para liquidar la sociedad conyugal, que allá le dije a ese señor que no, pero sí había, porque me engañaron, porque fui tonto, por lo que haya sido, a final de cuentas, puede hacer su planteamiento de liquidación de sociedad conyugal, si es sociedad conyugal, en un juicio ordinario civil. Si son separación de bienes y había una propiedad a nombre de los dos, es una copropiedad. Y como consecuencia se tienen que ir con un juez civil para liquidar esa copropiedad. ¿Y si no estaba a nombre de los dos? Si estaba a nombre de ella y estaban en separación de bienes, le pertenece a ella. Y como no reclamó compensación, ya no tiene derecho a reclamarla. Híjole, qué difícil, pero claro, es cada caso particular, porque también otra persona nos decía, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si es cierto que las mujeres se quedan en la casa, y es cierto que nosotros salimos a trabajar, somos los proveedores, pero en el momento del divorcio, ellos acá tienen que regresarse a casa de su mamá cuando han trabajado también todos esos años para tener ese mismo patrimonio, ¿no? Hay una medida provisional que determina quién se queda y quién se sale. Y eso hay que calificar muchas circunstancias. Entre ellas, primero, no necesariamente se queda el propietario. Se tiene que quedar el que se va a quedar al cuidado, bueno, como regla, al cuidado de los hijos, ¿no? Si es ella la que se va a quedar al cuidado de los hijos, tiene que quedarse ella. Por ello dictó algunas sentencias en donde a final de cuentas parte del pago de alimentos era la permanencia en el domicilio, hasta que cumplían ellos la mayoría de edad o adquirían ya no tuvieran la necesidad de alimentos, y fueron avaladas por colegiados. O sea, pero cada caso es diferente. Pero lo que sí es Incluso importante hay es algo que no... mejor todavía que la medida provisional que puede dictar un juzgador. ¿Sabes cuál es? Que las personas se pongan de acuerdo. Claro. Claro. Sí, pero estamos hablando desgraciadamente de casos en los que no se ponen de acuerdo. A ver, adelante, por favor. Nada más un comentario de ese testimonio que acaban de pasar. Sí, no hagan eso. Por favor. No se casen porque tenemos un acuerdo y luego nos divorciamos. Eso no es un matrimonio. Claro. O sea, estoy cierto que quería ayudar a la compañera o al compañero, a la amiga, no sé. Pero no se casen. Si así se casan a veces nada más con la idea de que a ver si funciona, pues en el caso concreto no fue ni por eso, ¿no? Claro. Sí. No, y además hay que asumir las consecuencias de nuestros propios actos, ¿no? Claro. No hay otra. Aunque a veces lo haces de buena fe. O sea, tú lo estás haciendo por buena fe. No lo estás haciendo de de buena fe porque estás mintiendo. Te voy a poner un ejemplo que estamos viviendo ahorita en reconocimientos de paternidad, en desconocimientos. Bien, la señora, es que lo registró él porque fue el que más me agradó y creo que era el mejor padre para mi hijo. Okay. Pero eso sería ya motivo de otro programa. Otro programa, pero sí lo vamos a apuntar. Sí. A ver, adelante, por favor. Conocer las consecuencias de todo, ¿verdad?
Buenos días. Buenos días. Miren, yo me casé por sociedad conyugal, pero me di cuenta que era una persona muy agresiva, que me empezó a ser infiel, incluso hasta incesto. Entonces decidí buscar ayuda, porque ya estábamos dañando hasta los nietos. Y fui a la, creo, WIFE o algo así, para la violencia intrafamiliar. Y ahí pues me llegaron a decir, pues señora, hasta en las mejores familias sucede esto. Entonces, bueno, ahí me asignan una pensión alimenticia, pues muy poca, ¿verdad? Lo que él quiso dar, lo que él manifestó. O sea, no se la asignaron, No. sino él decidió cuánta. Él decidió. Y entonces, pues ¿Eso es posible que ellos decidan? ¿No? Pero así quedó. Entonces, platicando, así, me dijeron, esto no tiene validez en un caso, él te la puede quitar en el momento que quiera. Y entonces fui a los juzgados de lo familiar. Ahí pues contraté un abogado y pues este abogado se vendió. Entonces me dieron lo que quisieron, me dejaron en la calle. Él se quedó en la casa, y ahí vive, ahí trabaja. ¿Después de cuántos años? De 30 años. Híjole. Es que estas son las historias que oímos todo el tiempo. Gracias. ¿Le puedes pasar el micrófono a tu compañera y ahorita el juez les responde? Claro. Por favor. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Buenos días. Yo pues me divorcié porque también las mismas situaciones, ya era mucha violencia intrafamiliar. Los hijos veían nuestros pleitos y todo, pero por ejemplo yo en mi proceso de divorcio yo pedí que no incluyeran a mis hijos porque me parecía algo muy doloroso ya de por sí la ruptura familiar como para estarlos encarando. Y en mi caso él pues no quería dar pensión como se ha estado escuchando y los jueces, el juez dio el veredicto a favor de la pensión de los hijos y a mí como esposa me dio también una pensión que decía el juez, ahí dice el papel, que me tiene que mantener por los años que estuve casada con él. Yo me puse muy mal emocionalmente después de este suceso y yo tuve que asistir a una terapia porque yo sentía que me moría, que ya no tenía sentido la vida, y ahí en esta terapia pues me ayudaron a salir adelante de ese estado de depresión en la cual yo caí porque pues sí me dio la pensión, pero en el momento, en el proceso, pues yo me quedé sin nada, ¿no? Nunca había trabajado, no me sabía mantener, no había trabajado fuera de casa, como se ha estado escuchando, ¿no? En la casa, pues muchísimo. Claro. Le apoyé a hacer sus empresas. ¿Cuántos años estuvieron ustedes casados? 18 años. Le apoyé a hacer sus empresas, o sea que había dinero, había carros, había empresas, y estaba yo casada en una sociedad conyugal. Y pues sí, me dieron a mí, me fue bien en el veredicto del juez con respecto a sus bienes, pero yo emocionalmente caí, pues sí, en una depresión muy profunda, con ganas de querer morir. Y pues la asociación a donde yo asisto, en ese momento pues me salvó la vida, como hasta el día de hoy me la sigue salvando. Me dio la oportunidad. Oiga, muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio. ¿Le puedes pasar, por favor, el micrófono a la última persona que nos va a dar su testimonio? Sí. Adelante. En tu caso, tu marido está en el extranjero. Sí. Buenos días. Yo tengo 27 años de separada. Nos casamos por bienes matrimoniales, pero en ese entonces no teníamos nada, éramos jóvenes. Nos separamos a los 4 años que tenía mi niña y él se fue a Estados Unidos. Jamás supe nada de él. Algún día yo quise divorciarme y salió un comercial de ahí de los juzgados de la Doctores que se podían tramitar los divorcios gratis. Entonces yo asistí. Yo detecto mucho que me fue muy difícil por ignorancia, desconocimiento, por miedo, no lo quise hacer. Pero cuando llego ahí me dijeron que yo tenía que elaborar una carta en el consulado, pero en inglés, pero que la tenía que pagar yo. Entonces, bueno, yo para esos entonces pues yo trabajaba, ganaba sueldos mínimos. ¿Esto hace cuánto tiempo fue? Lo de la carta. ¿De que él se fue?
Eso tiene como 27 años. Actualmente, ¿tú quieres saber qué puedes hacer hoy? Sí, me gustaría. ¿Él sigue en Estados Unidos? Sí, no sé dónde vive. No sabes. No tengo ¿Nunca ha datos de vuelto nada. a tener contacto con ustedes? Muy poco por el Face, pero se cambió Ok. el nombre. Vamos a ver qué puedes hacer. Adelante. Primero, Y como ese hay muchos el casos. juez resuelve, cualquier juez resuelve en base a la información que se tiene en el expediente. ¿Verdad? Regularmente se trata de ocultar información. Y si son independientes, es más complejo todavía tener información. Ponía yo el caso de microbuseros, taxistas, tianguistas, que hablan de una cantidad ínfima que ganan. Si no hay mayor información, no hay tarjetas de crédito que me pueda informar la Comisión Nacional Bancaria, no hay tarjetas departamentales de cuáles son los gastos que se están generando, no hay automóviles, es muy difícil precisar qué cantidad se tiene que dar. No sé qué circunstancias. pero- Señor juez, tenemos que responderle a la señora Sí. del extranjero porque tenemos 50 segundos. Hace 27 años, está casada todavía. En el área jurídica de relaciones exteriores se lleva un planteamiento para cobro de alimentos y ellos, si es que logran, localizan a este individuo en los Estados Unidos de Norteamérica porque quiero creer que está de ilegal. Entonces hay que ir al área jurídica, ahí Sí, llena usted la una Secretaría de solicitud, no tiene que pagar la traducción, ellos hacen el trámite administrativo. Ok, pues muchísimas gracias. Como siempre, se quedan muchas cosas en el tintero en un tema tan importante como es este del divorcio y todo lo que tiene que ver alrededor de este tema. Gracias a los cuatro, gracias al público. Sandy, muchas gracias. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.